Buenas noches, estimado público. Le damos la bienvenida a este canal de Realidad y Ciencias. Quien le habla es el señor Gustavo Altamisa Chávez. Nuevamente tendremos un espacio donde hablaremos de nuestra realidad en nuestro país y hablaremos sobre la ciencia. Hoy teníamos un invitado con el profesor Walter Pérez Terrell, quien es candidato al Congreso por la lista número 1 por la región Loreto y el Partido Democracia Directa. Pero en esta oportunidad no nos va a acompañar ya que ahorita se encuentra hospitalizado por la enfermedad de COVID. Hace unos momentos he hablado con él y se encuentra muy bien, está restableciéndose, pero está guardando reposo en UCI. Le damos un saludo desde aquí nosotros, fortalezas, profesor Walter Pérez Terrell, en su salud. Tenemos un invitado que es el doctor Espinosa Rojas Bernilla, de la Universidad de Magallanes, del Departamento de Matemáticas y Física, allá en Chile. Doctor Steven Rojas Bernilla. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Gustavo. Un gusto de estar aquí en este programa y poder, digamos, aportar con algunas ideas al desarrollo del Perú. Muchas gracias por la invitación y espero también que el profesor Walter Pérez se recupere para tenerlo de nuevo entre nosotros, ¿no? Así que mucha fuerza, profesor Walter Pérez, y esperamos que se restablezca, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante en nuestro país, que es la política y la educación de nuestro país, pero de un punto de vista externo, ya que usted no se encuentra en el Perú, usted se encuentra en el extranjero. Entonces hay un punto de vista de aquellos peruanos que se encuentran fuera del país sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces hoy día vamos a hablar de eso. Doctor Steven Rojas, ¿cómo ve la política de nuestro país externamente? A ver, el problema del Perú, a mi juicio, es un problema bastante complejo, bastante complejo. Y eso se debe a una serie de factores, ¿no? Eh, Miren, yo agradezco profundamente este espacio que se me ha brindado. Generalmente yo hablo sobre temas netamente académicos de mi especialidad, pero ahora voy a hacer una reflexión para hablar, digamos, sobre la política peruana, el por qué existe estos grados de corrupción que se ha visto, una crisis política en el Perú, ¿no? Cómo influye esta crisis política en la educación de nuestros jóvenes y de todos nosotros también, ¿no? Miren, eh, para iniciar este tema, de plantear un análisis histórico, sociológico, incluso un análisis de psicología social para comprender y entender cómo es el pueblo peruano, cómo somos nosotros los peruanos, para poder digamos, establecer algunos mecanismos de solución, ¿no? Que podamos nosotros visualizar, digamos, ¿no? Eh, Hay un texto que yo quiero recomendar su lectura, ¿no? Y es el siguiente, mire. Este libro. Un libro muy famoso en el Perú ya, pero que la verdad es que los escolares, la gente todavía no lo ha leído a profundidad, se llama La historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Un estudio periodístico y científico incluso muy detallado, muy documentado, en donde establece, digamos, que la sociedad peruana, desde que se creó la sociedad peruana, desde 1821,
Miren, la afirmación bastante fuerte, dura, ¿no? Hasta la fecha, ha adolecido de procesos de corrupción eh, prácticamente desde que se inició. Todos los gobiernos, sin excepción, aquí no hago excepción a ningún gobierno en el país, ¿no? Ha habido una suerte de caudillismo, una suerte de aprovechamiento del poder, una suerte de ambiciones personales, ¿no? Y que se han ido generando digamos, de gobierno en gobierno. ¿Por qué se nos da esto en el país? ¿No? ¿Por qué en el Perú tenemos una historia tan nefasta? ¿No? ¿Por qué en los últimos 20 años hemos visto una agudización de la corrupción? ¿No? Y la verdad es que siempre ha estado la corrupción. La verdad es que desde que se inició, uno lee detalladamente este texto y uno se da cuenta de que es así, ¿no? Hemos sido completamente engañados en nuestra historia, en nuestra formación, ¿no? Y lo que sucede es que actualmente, ya hace 20 años que tenemos la tecnología y sistemas informáticos que pueden visualizar con más rapidez los hechos de corrupción, que antes no existían estos elementos, ¿no? O sea, el robo y la malversación de fondos, el aprovechamiento ha existido siempre en el Perú, ¿no? Entonces, pero ese es un diagnóstico histórico que está documentado, ¿no? Pero yo voy a ir un poco más allá. El por qué. ¿Por qué nuestro país tiene esta característica, ¿no? ¿Por qué nosotros los peruanos nos caracterizamos? Primero que somos una sociedad muy trabajadora. Eso yo creo que hay que puntualizarlo y digamos, valorarlo y ponerlo en el nivel que corresponde. Pero así como somos una sociedad trabajadora, también somos una sociedad muy gastadora de nuestro trabajo, ¿no? Con conductas que no, digamos, digamos, eh, que nos permita tener una sociedad mucho más, digamos así, educada, preparada para tomar decisiones, ¿no? Eso, ¿a qué se debe todo eso? Fundamentalmente, miren, el ser humano cuando nace, ¿no? Nadie, miren, aquí yo quiero plantear un axioma. Como matemático me gustan los axiomas, ¿no? Ningún ser humano elige el país donde nacer. Ninguno, ¿no? Nosotros nacemos en un lugar y nacemos como un papel en blanco, ¿no? Obviamente con ciertos genes de nuestros padres, pero, pero el ser humano no se desarrolla como una planta, un animal, ¿no? Sino que tiene que impregnarse de la cultura, de la educación y la cultura que les pueden dar la sociedad, sus padres, todos nosotros. Y eso constituye los países o las regiones. Y el Perú tiene obviamente su historia y tiene su cultura, ¿no? Y nosotros estamos impregnados de esto, ¿no? Por un lado es la parte genética, por otro lado es nuestra educación, ¿no? Y nuestra educación, nuestra formación valórica, si uno lo analiza con mucho más profundidad, digamos, con mucho más detalle, digamos, observamos que la educación ha estado siempre influenciada primero por el poder político que tienen las universidades, o perdón, que tienen los países, ¿no? Siempre he estado influenciado por esto y ves a las corrientes filosóficas del momento, ¿no? Entonces, para resumir un poco, miren, la razón por la cual algunos países, incluso vecinos, tienen un nivel de desarrollo un poco mayor que el nuestro, es porque en tiempos anteriores, ¿no? Dentro de la concepción filosófica de su educación, ha influido mucho una corriente que se llama el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que puso a la ciencia en primer lugar del conocimiento, ¿no? Nosotros en el Perú se intentó hacer un positivismo, pero sin embargo siempre, o sea, hemos tenido, digamos, corrientes adversas
gobernantes por nuestra intelectualidad de la época, con estas ambiciones de poder que siempre se ha de la República, digamos. Entonces hemos generado a través del tiempo una concepción que se llama el espiritualismo, en donde nosotros hemos sido educados a través de una exacerbación de nuestra historia, ¿no? de nuestros valores históricos, ¿no? Y un patriotismo, en otras palabras, ¿no? Entonces, claro, cada país tiene su patriotismo y está influenciado igual, pero nosotros a un nivel que no nos ha permitido observar y ver qué sociedad estamos nosotros construyendo en el tiempo. Y nos hemos creído, ¿no? Nos hemos creído el cuento de que somos una raza que viene de una civilización milenaria. Nos hemos creído el cuento de que nuestros próceres de la independencia eran los santos, cuando no han sido así. Está documentado en los textos las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos de nuestros héroes, incluso. Entonces, nos hemos sido totalmente engañados y cegados muchas veces, ¿no? Entonces hemos pasado por procesos históricos que nos han permitido pensar que nosotros podemos hacerlo todo, que la ciencia se podría hacer en el Perú, que digamos, que nuestros antepasados tenían una superioridad con respecto a, digamos, al desarrollo occidental incluso, ¿no? Se ha generado una serie de mitos y nosotros nos hemos creído. Entonces, ¿eso qué ha causado en el transcurso del tiempo? Que la sociedad, digamos, peruana ha generado personas muy patrióticas, cegado de la realidad, ¿no? Ha generado personas que no se fijan en sí mismos, sino se fijan en los demás. Esa es una característica que yo observo y veo, ¿no? Que nunca el peruano, en general, ustedes saben que en temas sociales y no se puede garantizar el 100%, ¿no? Esto no es una ciencia exacta, pero hablo en general, la gran mayoría de la población, ¿no? La gran mayoría de la población es una población trabajadora, ya lo hemos dicho, pero también es una sociedad que también se divierte mucho, entre comillas, ¿no? Tiene hábitos que no son, digamos, de una cultura más intelectual, digamos, más reflexiva, más de estudio, de querer el conocimiento, no. Somos bastante light y siempre somos, nunca nos echamos la culpa a nosotros de las cosas. Esto lo han dicho los psicólogos sociales, ¿sabes? Esto yo lo he leído en estudios de investigación, o sea, el peruano en sí se fija en los demás, no se fija en uno. Entonces, cuando ve actos del peruano, de corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces está diciendo el político es el culpable, el presidente, los parlamentarios, está diciendo todo hacia afuera, ¿no es cierto? Nunca se mira hacia adentro, nunca se dice, mira, la verdad es que si tenemos un aparato de gobierno, ¿no? Y tenemos personas elegidas, ¿no? Como su nombre lo dice, son elegidas, no se autoproclaman ellos gobernantes, nosotros los elegimos. Y en un proceso democrático, esta democracia está hecho para que las personas que nosotros elijamos sean personas que nos representen y que nos identifiquen. O sea, en otras palabras, las sociedades, los países, eligen personas muy similares al grueso de la población. Si uno observa, por ejemplo, cómo es un brasileño en general, y va a ver que son sus gobernantes, su reflejo, ¿no? Cómo es el argentino, están sus gobernantes, sus características, sus cualidades o sus defectos lo tiene porque es un argentino. Si uno se va a Escandinavia y ve a una persona de allá y ve sus gobernantes, va a ver un reflejo siempre. Y nosotros en el Perú, obviamente, igual. O sea, en el Perú no estamos excepto de eso.
nuestros gobernantes son peruanos, con todas estas debilidades que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, basta hacer un pequeño, digamos, ensayo empírico, digamos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros cercanos, ¿cuánto de nosotros no hemos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho favores? O hemos recibido una llamada, o un amigo quiere una recomendación, o un amigo quiere un trabajo, o un familiar quiere algo. Y nosotros los peores de amigos, o sea, confundimos un poco eso, ¿no? Con los valores que debe tener una persona de justicia, y no lo distinguimos. Y tendemos a echarle la culpa al de al frente. Entonces, esa es una característica, ¿no? Que lo dicen los psicólogos sociales, ¿no? Y bueno, eso significa que si hay corrupción en el país, si hay elementos negativos en el país, nosotros mismos tenemos esos mismos defectos. Nosotros mismos, ¿no? Por eso que yo siempre afirmo, y queremos un país mejor y queremos ser una sociedad más desarrollada, somos nosotros, uno a uno, peruano por peruano, cambiar, ser distinto. Eso nos hará un país diferente en el futuro. Cuando usted ve a un noruego o un holandés, ve una persona distinta, similar a su gobierno. Él es una persona diferente. Él no está haciendo fiestas a altas horas de la noche. Él no está teniendo químicos en las calles. Tiene otra cultura, porque está educado de otra forma. Entonces nosotros, con esta influencia política de la educación, ¿no? La educación nos ha cegado en el patriotismo, nos ha cegado en una serie de conceptos que no nos deja ver la realidad, no nos deja discernir nada. Siempre hemos estado así. Si uno estudia, digamos, un poco la historia de la educación en el Perú, uno va a ver corrientes educativas con una cierta influencia. Por ejemplo, actualmente, nosotros estamos actualmente en una corriente neoliberal de mercado, que ya todos sabemos cómo está el país así, pero que tiende a educar a una persona a satisfacer sus necesidades inmediatas, ¿no? Un consumismo, digamos, es en otras palabras lo que se está generando en nuestra juventud, un pragmatismo. Educa de manera, con un pensamiento que sea más racional, más científico, más amor al conocimiento, ya no, sino al pragmatismo. Se necesita una persona que inmediatamente, ojalá empiece a trabajar a los 15 años, ¿no? Que se meta a un instituto para que después sea un técnico, ¿no? O vaya a la universidad, la gente también, ese es un tema, ¿no? Pero sin ninguna cultura, sin ninguna base valórica, sin una persona con poco conocimiento, ¿no? ¿Qué ganamos nosotros? Planteo yo una reflexión acá. ¿Qué ganamos nosotros como sociedad, ¿no? Queriendo instaurar, por ejemplo, algunas ideas que yo escuché también por acá, de instaurar, por decir, la educación preuniversitaria en los centros educativos, ¿no? ¿Qué ganamos que el niño sepa resolver los problemas de la uni, un chico de 15 años, 16 años? Como sociedad, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos que el niño tenga una capacidad para resolver problemas matemáticos y no tiene una ética, no tiene una moral, no tiene nada? Ahí tenemos un ejemplo palpable hoy día con el presidente Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Un hombre que ingresó a la uni, un hombre que tiene capacidades, pero no tiene, y miente como si no pasara nada. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo cambiamos una persona así? Miren a su alrededor. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado con personas que nos mienten? Descaradamente a veces nos mienten. Por eso es que tenemos políticos mentirosos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que le dicen, sí, esto es así, y se pueden ir al Poder Judicial y decir, yo soy inocente, y son culpables, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto con personas que, miren,
ponen a Dios por delante, que son capaces de ir a levantar al Señor de los milagros, ¿no? Poner a Dios, y son corruptos, mienten, hacen cosas. ¿Cómo eso en sí? Son personas sociópatas. Está lleno de sociópatas el país, ¿no? Entonces, si nosotros nos viéramos a nosotros mismos, viéramos digamos, a los representantes que tenemos. Están ahí, yo los observo siempre, no solamente el presidente, los parlamentarios, los gobiernos regionales, los alcaldes, donde usted vaya. Entonces, ese es el diagnóstico duro, real, del país, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Porque aquí hay que plantear también ideas para intentar mejorar, solucionar esto, ¿no? No se trata también de criticar y criticar, porque, claro, uno tiene que empezar a hacer un análisis crítico, ojalá científico, con las evidencias, con los estudios, para poder analizar primero cómo somos como sociedad, y poder entender que así como somos nosotros, son nuestros políticos. ¿Por qué creen que hagan una pequeña encuesta y digan a cualquier persona, si usted tuviera la posibilidad, mira, de vacunarse, por ejemplo, antes que todo lo demás, no lo haría? Yo le apuesto que de 10, por lo menos 7 diga que sí. Pero son los primeros en criticar a las personas que lo han hecho ahora, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que yo quiero hacer antes de plantear, digamos, una propuesta de solución, ¿no? Obviamente que los cambios pasan por tener un buen sistema educativo, ¿no? La educación es fundamental. Todos los países que han podido lograr cambios, ¿no? Las sociedades evolucionan, ¿no? La China de Mao no es la China de ahora, ¿no? Las sociedades evolucionan, y el Perú también puede evolucionar igual, puede lograr tener un desarrollo, pero necesita, digamos, primero entender estas cosas que le hablo, para poder buscar conscientemente una solución, ¿no? Y en el caso del desarrollo, la educación se ha demostrado que fortalece los desarrollos de los pueblos. Es indispensable que haya una buena educación. Ahora, ¿cómo podemos tener una buena educación si la educación está influenciada por las corrientes filosóficas, como acabo de mencionar, por las políticas que nos influye a nosotros? Gobierno tras gobierno está haciendo digamos, sus cambios curriculares y sus enfoques, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, digamos, una educación si no tenemos una política a mediano o largo plazo de cómo se puede desarrollar, se puede formar a un peruano? ¿Cómo? Si siempre el ministerio se encuentra ligado al aparataje político, ¿no? Entonces yo soy de la idea de dos cosas esencialmente, ¿no? Primero, un cambio de constitución sería el primer paso para poder tratar de hacer un cambio. El cambio de la constitución política del país es importante por muchas razones, pero yo voy a dar solamente dos que yo considero que es indispensable para generar un cambio. Primera cosa, necesitamos que en una nueva constitución para el Perú, ¿no? Se cree una instancia, un Consejo Nacional de Educación, ¿ya? Independiente del aparataje político, ¿no? Un Consejo Nacional de Educación que permita visualizar una educación de mediano o largo plazo. La educación no es un tema que se puede evaluar de aquí a 5 años, de un año a otro, no, es siempre a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces debemos empezar ya independientemente. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando las cosas son así independientes? Necesitamos ver quién lo dirige, cómo. Bueno, ahí pasa, miren, ¿qué es lo que pasa en el Perú, por ejemplo, con el Poder Judicial? Cuando tiene su independencia, es un poder del Estado independiente, ¿no? Cuando se autorregula. Cuando se autorregula en el Perú, miren, empiezan los grados de corrupción y compadrazgo para poder ascender y poder después
Eso pasa en las universidades, pasa en todo lugar donde se autorregulan las autoridades. Y si se hace un Consejo Nacional de Educación, va a pasar igual. Va a pasar igual, es la mentalidad del Perú. Nosotros necesitamos que este Consejo Nacional de Educación pensada con las mejores personas que se tiene en el Perú, ¿no? Pueden ser peruanos, pueden ser gente que está trabajando en el exterior, ojalá, pero que sea la gente más calificada. En algunas cosas, miren, la democracia no actúa como si actúa para dirigir un gobierno o una alcaldía, qué sé yo, ¿no? En los países desarrollados, por ejemplo, en los países desarrollados, hay menos democracia en las universidades, por darles un ejemplo que es parte de educación, ¿no? En esas instancias, allá no se elige ni un decano, no se elige un director, no se elige un rector. ¿Por qué? Porque sucede que la universidad tiene funciones específicas. Investigación, docencia, vinculación con el medio, esas son las funciones. Entonces, las universidades europeas, americanas, ponen un gestor ahí para que dirija, ¿no? Entonces, el académico, la persona que se dedica a la universidad, se dedica a esos tres elementos, tiene que tener una vocación para eso, no es un político, ¿no? Obviamente que como persona puede tener una tendencia política, es un tema aparte, personal de él, pero dentro de la universidad, él tiene funciones específicas que cumplir, y están los mejores. Entonces, si eso funcionara en esto que estoy proponiendo y que podría ser parte de, que tendría que estar en una nueva Carta Magna, digamos, un Consejo Nacional de Educación con gente, digamos, calificada que podría en primera instancia formarse una especie de Senado de la educación, un grupo de personas que pueda delimitar, dar una pauta general, qué educación se quiere para el Perú y cómo se va a evaluar en el futuro para poder ver su efectividad, independiente del poder político. Ahora, y este cálculo ya se ha hecho, miren, si en el Perú no hubiera corrupción, el Producto Interno Bruto sería 3% mayor. Yo creo que el grado de corrupción llega al 10%. O sea, si nosotros nos estamos perdiendo, por ser un país corrupto, nos estamos perdiendo una cantidad enorme de recursos que podrían ser, miren, la educación no debería tener menos del 6% para hacer los cambios que uno desea tener, ¿no? Tiene que ser una reingeniería de la educación, ¿no? Necesitamos un ciudadano que pueda manejarse en esta sociedad con éticas y con valores, sobre todo. Eso es fundamental. No ganamos nada en tanto conocimiento cuando somos una sociedad corrupta. Ni nuestros científicos. Miren lo que ha pasado en el último tiempo con el encargado de las vacunas, un científico, una persona que tiene conocimiento. Se saltó todos los protocolos, no le interesó nada para recomendar a personas para las vacunas. O sea, eso habla de la falta de ética, de moral que tiene la persona, ¿no? ¿Cómo se cambia eso? Desde muy pequeñito, en nuestra educación, ¿no? Desde nuestros padres que tienen que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos falta mucho caminar. Otro elemento importante que necesitamos en una nueva constitución es un Estado federado del Perú. ¿Saben por qué? Porque el Perú es diverso. La gente del norte, la gente del centro, la gente del sur, la gente de la selva, son realidades distintas. A pesar que en común tenemos una cultura única, tenemos una idiosincrasia, incluso que ya lo hemos contado acá, hay particularidades en cada región, hay necesidades específicas que lo conocen perfectamente las personas de la región. Entonces, descentralizar el poder es bueno. Lo hace Estados Unidos, lo hace Rusia, lo hace México, lo hace Brasil, lo hace una serie de países que están mucho más avanzados que nosotros. Entonces, para eso necesitamos una nueva constitución,
para cambiar, ¿no? Cambiar a mediano o largo plazo nuestra educación y que nuestros niños en el futuro no sean los mismos que tenemos, o sea, no sean los adultos que tenemos ahora. Ahora se miente sin ningún problema. En Estados Unidos, el presidente Nixon le costó la presidencia por una mentira. A Bill Clinton casi lo sacaron del gobierno por una mentira. En el Perú, el presidente miente y miente y miente y no pasa nada. ¿Se dan cuenta? Ese es el Perú. Ese es el Perú. O sea, no tenemos... le echamos la culpa siempre al frente, a los demás. Le echamos la culpa que el empresario explota a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad, no, en la actualidad, el mundo es globalizado. Nos hemos convertido en un sistema en que todos nos necesitamos. Miren, el Estado es un elemento importante regulador. No, el Estado no lo puede hacer todo porque no, la plata no es infinita. Necesitamos de gente. Los empresarios, miren, los empresarios por definición, el empresario quiere generar dinero. Y donde hay dinero, ahí está él. Pero el que le pone las reglas de juego es el Estado donde él va a invertir. Y si nosotros no le ponemos las reglas de juego que sean beneficiosas para el Perú, ¿no? Y encima compramos a los parlamentarios para que hagan leyes que favorezcan a estos señores, pues ese es el Perú. Ese es el Perú, lamentablemente. Un Estado que pueda fiscalizar, digamos, ¿no? Entonces, si le conviene al empresario invertir, bien, y si no, pues hay miles de empresarios que pueden invertir. O sea, es así, todos nos necesitamos, todos, es un sistema. El empresario no subsiste sin compradores, sin trabajadores. El trabajador necesita a alguien que le pague un sueldo, alguien que tenga el dinero, los recursos que le pueda, ¿no? Pero ¿qué necesitamos como sociedad? Que tanto el trabajador o cualquier persona tenga los deberes y derechos y también digamos, los beneficios que significa tener una buena educación, una buena salud, una buena jubilación, por lo menos esas tres cosas, ¿no? Entonces, pero eso se va a desarrollar siempre y cuando nosotros cambiemos. Si no, yo les puedo decir, les tengo acá firmado en un papel, de aquí a 10 años va a seguir igual o peor. De aquí a 20 años va a pasar igual. Si uno se retrae en el tiempo, el año 2000, el 2010, el 2020, miren cómo uno tiene la sensación que hemos venido a peor. Pero ya les repito, o sea, no es que ha sido peor, lo que pasa es que ahora hay herramientas tecnológicas que permiten detectar la corrupción. Antes del año 2000 se han enriquecido, eso ya nadie lo va a juzgar. ¿No? Pero ahora es más difícil, cada vez es más difícil. Pero aún así, se arriesgan a hacerlo. No les interesa la vida de los demás, no les interesa el bolsillo. Son gente que no tiene ninguna ética para nada. ¿Por qué la gente más preparada no está en el gobierno? ¿Por qué la gente con más cualidades para gobernar no está? Simplemente, le puedo decir, que entrar en la política en el Perú es exponerse a una serie de elementos, de bajezas, de difamaciones, ¿no? De cosas que ustedes saben lo que pasa en el que se mete en política. Nadie quiere entrar por eso. Exponer su prestigio, su imagen a ¿qué? A ser difamado, a ser criticado. O sea, he analizado la sociedad peruana. No te vota informadamente, no te elige al mejor, no te elige a la persona que informadamente y sabiendo su trayectoria y todo, ¿no? Su honestidad sobre todo, demos un voto. No. Aquí se vota porque el candidato llega y come el ceviche, come la papa de huancaína y come con la gente, se viste de indígena, baila, ¿no? Ese tipo de cosas. Dice la gente, es como nosotros. Mentira. Una vez que se elige, ni mal lo ven la cara. Y siempre lo han hecho, y la gente
¿Por qué la gente no aprende? ¿Por qué la gente no aprende de esas malas experiencias? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos más lectura, necesitamos más estudio, ¿no? ¿Por qué la gente se olvida de las cosas? Y vuelve a votar por el mismo, y usted ve elegido gente que tenía antecedentes de corrupción. ¿Por qué? Nosotros mismos lo elegimos. Ellos no se autoeligen. Han tenido votos para estar ahí. ¿Por qué? Teniendo antecedentes de corrupción, vuelven al Congreso. Porque nosotros no tenemos lectura, no tenemos estudio, no somos personas informadas. Por eso, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría trabaja mucho, llega a su casa y se entera así más a la volada de las cosas, tiene mucho prejuicio y simplemente si le ofrecen un cargo para una familia, le ofrecen, si es amigo del amigo y que puedo después tener algún beneficio, ahí apoyo, así. Hasta la gente que está alrededor de los candidatos son gente que lo hace por interés. Interés. Porque si el candidato dijera, el señor Steven Rojas dijera, yo voy a poner en mi gobierno la gente más calificada, más capaz, estoy yo solito. Probablemente ni mi familia me va a apoyar, porque es el común denominador, ¿no? No son todos, obviamente. Yo sé que en el país hay gente muy valiosa, honesta y todo, pero es la minoría que generalmente no se mete en política por estas cosas que acabo de mencionar, ¿no? Y la gran mayoría es como son dos grupos. Y generalmente, miren que todos los grupos en el Perú, un grupo que les gusta la política, como que lo lleva desde su trabajo, desde la universidad, bueno, el gobierno obviamente, pero una politiquería. Le gusta el poder por el poder, mandar, que le digan doctor, que le digan que es jefe, que poder recibir recomendaciones para poder armar grupos de poder, que es un grupo grueso. Y hay otro grupo que no le interesan los cargos. No le interesan, quiere su trabajo, pero que le interesa que tener un conocido para una recomendación de algo, ¿no? Porque si tiene la idea de que si no tiene recomendación no va a conseguir ni trabajo. Esa es la realidad del Perú, ¿no? O sea, esa es la triste realidad nuestra. Que se puede cambiar, claro. Tenemos potencial para cambiarlo. Todos los países tienen potencial, ¿no? Es eso siempre lo he dicho, o sea, nacer en un lugar no significa que seamos mejor que los demás, no, el talento está en todas partes del mundo, las potencialidades también, y nosotros también tenemos potencialidad. Pero si no salimos adelante, es culpa nuestra. Nosotros tenemos que cambiar, nosotros. Todos, cada uno. Pero eso, ¿cuándo va a pasar? No lo sé, en realidad. Eso va a depender de muchos cambios que se puedan hacer en el país. Pero por el momento, la verdad que yo no observo ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Yo acabo de escuchar hace una hora atrás los candidatos a la presidencia, que tuvieron 4 candidatos en el CAE, ¿no? ¿Y qué se observa cuando uno escucha un candidato? Mira, lo que siempre se dice, ¿no? Es como poner a un niño de 10 años, ¿no?, a jugar de político, ¿no? Y te dice, no, yo voy a luchar contra la corrupción, comisión para luchar esto, yo hice veredas, etcétera, etcétera. Nunca le dicen cómo. Nunca hay un planteamiento racional de decir, mira, este es mi objetivo, pero esta es la cadena de decisiones que hay que tomar y los recursos que hay que tener para lograr ese objetivo. Nada. Y muchas veces no lo dicen también porque la gente no lo entiende. Miren con el presidente que tenemos ahora. Un tipo ya un poco más preparado, ¿no? Con mucho, nadie puede desconocer su currículum y todo, pero algo un poquito más técnico, ni siquiera técnico, simplemente un poquito más elaborado, la gente ya no lo entiende. Miren, es el Perú, la gente no lo entiende, y dicen, no, que sea mejor Vizcarra, porque Vizcarra habla con, ¿no?, de mi papito, mi mamita, qué sé yo, más cercano a la gente. O sea, eso lamentablemente el Perú, ¿no? No se valora a las personas que realmente pueden sacar adelante este país.
Y para eso necesitamos la mejor gente, sobre todo en la parte valórica, ¿no? Que son escasos, pero hay gente así también, ¿no? Con nivel, con especialización, o sea, necesitamos hacer una transformación. Pero para que ellos sean elegidos es muy difícil. La gente cree que porque uno baila el guayno con los demás ya va a gobernar excelente. O sea, eso no tiene ningún sentido. Absolutamente ningún sentido. O sea, nos engañan inmediatamente, ¿no? Una japonesa se puede poner vestido indígena y baila y ya no es así. O sea, necesitamos analizar cada voto que damos, necesitamos analizarlo concienzudamente, saber toda su trayectoria. En nuestro país, ¿qué ha pasado? Miren, alguien, no sé, pues se da a notar en la televisión, ¿no? No sé, pues haciendo una limpieza, echando ambulante, qué sé yo, ya quiere ser presidente, ¿no? Otro, no sé, salió llorando porque era de la extrema pobreza, como Toledo, ya la gente que sea presidente, ¿no? Y son el mío Fujimori. O sea, nadie se ha tenido trayectoria política con uno para decir, por ejemplo, este señor fue teniente gobernador, fue alcalde, fue gobernador, de a poco, ¿no? Fue ministro y los logros que hizo, por ejemplo, en su gestión, analizarlo así, ¿no? Entonces, una persona así, podemos decir que puede tener capacidad para dirigir el país, pero no, pues. El Perú se va a la pinta. ¿Cómo salió Alan García en su primer periodo? Lo mismo puede pasar con el señor Forsyth en este momento, ¿no? Por la pinta, porque es joven, porque habla como los jóvenes, qué sé yo. Con esas cosas no se gobierna. Es complejo gobernar, o sea, es muy complejo. Experiencia, se necesita una serie de elementos, no es para todas las personas, ¿no? Liderazgos así no tenemos en el país. Tenemos oportunistas que siempre se han aprovechado, que, digamos, salieron en los medios de comunicación, listo, presidente. Y aunque lo hayan hecho pésimo y hayan robado lo que sea, igual quieren seguir siendo presidentes, igual se presentan de nuevo, igual son súper caraduras en Perú, ¿no? Pero fíjense en su vecino, fíjense en sus amigos, no sé, y van a ver iguales personas así. Así que no echemos tanto la culpa a nuestros representantes, que somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que cambiar para ser una generación diferente y tener gobernantes diferentes como nosotros. Y es una tarea que digamos, difícil, pero no imposible, ¿no? Actualmente en nuestro país se está haciendo pues una serie de campañas, ¿no?, para la presidencia de la República. ¿Y cree usted que tendremos un candidato idóneo para los próximos 5 años que pueda mejorar nuestra economía y otras gestiones que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país? Esa es una pregunta que de alguna forma lo estuve explicando, ¿no? O sea, así con el diagnóstico que he hecho del país, ¿no? Duro, todo lo que ustedes quieran, pero con alto cariño, porque eso nos permite visualizar las soluciones, ¿no? No veo a ningún candidato, la verdad. No veo una persona que cumpla con los requisitos que yo veo en otros países, sus presidentes, ¿quiénes son? ¿No? Veo los currículos de, no sé, pues de Alemania, de España, o ¿no? De aquí, de acá, de mismo Chile, qué sé yo. O sea, no veo una persona que tenga la experiencia, que tenga la visión, que tenga la base, incluso hasta científica, para poder sacar adelante esto. No veo ninguno. La verdad, ¿qué hace el peruano en esas circunstancias? Vota por el mal menor, ¿no? El tremendo error, ¿saben por qué? ¿Saben por qué es un tremendo mal error? Porque en una democracia, cuando uno no tiene alguien que lo represente, ¿qué hace? Hay opciones, pues. Imagínense que la mitad más uno de la población no piense como yo y vote en blanco. Imagínense que una cantidad enorme de peruanos no votara por nadie. Eso puede pasar en una democracia, en teoría, obviamente. Eso significaría digamos, una
la democracia se caería, no habría representación, ¿no? Quizá mecer un poco a los políticos y quizá ahí buscaríamos otro tipo de candidatos. Pero el momento que validamos con nuestro voto al mal menor, entonces vamos a seguir con la misma corrupción, O sea, uno por uno yo les podría hablar de cada uno de los candidatos. Y yo les podría decir por qué esta persona no está calificada. Así de sencillo, ¿no? Igual con los parlamentarios, exactamente igual. O sea, cuando uno ve los parlamentarios, pues ni siquiera, miren, eh, miren, ni siquiera el razonamiento mínimo, matemático mínimo, lo pueden tener. El P implica Q, el razonamiento mínimo. Es una vergüenza cuando hablan idea, hacen cosas realmente absurdas. No tienen cultura, ni siquiera para estar en un cargo como están. Pero ellos no tienen la culpa, es la gente que los elige. Es la gente que los elige. Los elige porque, bueno, está cercano, porque come la papa a la huancaína, porque baila, porque me ofrece, llega con 1 kilo de arroz, etcétera, etcétera, y ahí convence, y ahí tenemos los representantes que tenemos. Esa es la verdad. A mí me gustaría ver un parlamento diferente. Miren en Estados Unidos cómo es, ¿no? Dos grandes bloques, ¿no? Grandes bloques, ¿no? En Chile mismo tiene también bloques así. Hay una cultura del acuerdo en la política. No hay esa ambición que yo también quiero ser presidente. Aquí, ¿cuántos candidatos tenemos en el Perú? Eso habla de nuestras ambiciones, pues, de poder, ¿no? No me interesa que no sepa nada, la cosa es que quiero ser presidente. Así. Y sé cómo puedo ganar amigos, cómo puedo ganar votos, ¿no? No me importa flagear mi tesis, no me importa coimear, no me importa, porque la gente se olvida. La gente igual va a votar por mí, que le voy a ofrecer cosas, ¿no? Voy a llegar a un lugar y le voy a decir, mira, voy a construir este puente, voy a hacer esto por usted, engañarlos. Y al final, como no tienen capacidad, no lo van a hacer. Porque el aparato del Estado también es complejo, pues es un aparato que está muy obsoleto también, ¿eh? Eso también hay que decirlo. O sea, aquí el Estado todavía hace gestiones como fuéramos en el año 70, 80, donde no había computadoras, no había inteligencia artificial, no tuviéramos los avances que tenemos ahora, estamos sumamente obsoletos. Y ahí se pierde la gente, se pierde. O sea, uno puede estar en un cargo firmando papeles todo el día y no hacer nada más que eso, solamente por la gestión de papeles. Lamentable, pero eso pasa. O sea, aquí el Estado necesita una reestructuración, pero profunda. Las universidades también. Una reestructuración ahí tendría que hablar, pero mucho, porque la verdad es que jamás en el Perú ha habido una política de desarrollo de la investigación científica, jamás ha habido una política de desarrollo educacional, nada de eso ha habido en el Perú. Como ha pasado en otros países, incluso los países vecinos. ¿Por qué se ha desarrollado una mejor ciencia en Brasil, en Argentina? Chile está bastante desarrollado. ¿Por qué? Porque había una política de desarrollo, muchas veces desde el principio del siglo XX. Nosotros jamás lo hemos tenido, jamás, ¿no? Si han llegado algún extranjero talentoso al Perú, es porque fue corrido a la guerra mundial, estuvo ahí de manera... No hubo una política económica de atracción de talento como sí lo hubo en otros países. En otros países han llegado maestros. ¿Por qué? Porque hubo una política, ¿no? Hubo una forma de atraer, ¿no? A formar una escuela científica en el país. Por eso Brasil es como es. Ahora, Brasil, pues, ¿cuánto invierte en investigación? Nosotros no invertimos nada porque consideramos que no es importante, ¿no? Y esa es la falta de cultura de los gobernantes, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Entonces, yo honestamente les digo, bajo mi parecer, no hay un candidato a la presidencia que yo pueda observar, ver, ¿no? Algunos tienen una mentalidad como de los años 70, 80, están todavía en el pasado, ¿no? Otros son extremadamente populistas. Hay otros que no conocen, pero ni lo que es la investigación científica, nada, o sea, de educación, no conocen porque no tienen formación académica. Para conocer hay que tener formación académica, ¿no? Miren a la Angela Merkel, ¿no? Es una químico,
trabajó con el premio Nobel, ¿no? Cuando uno tiene gobernantes parlamentarios con formación científica, Estados Unidos tiene científica. Entonces pueden desarrollar y apoyar el proceso de, digamos, de desarrollo científico. Pero si ustedes ponen a personas que no tienen ni idea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar si desconocen, no saben, no tienen la cultura? No podemos esperar nada. Todo lo contrario. Vamos a esperar confrontaciones, ¿no? Para los presidentes, una serie de cosas que ya ustedes saben lo que pasa digamos, en la política peruana. Es tremendo lo que pasa. Es una vergüenza porque ahora en este mundo globalizado, todo lo que nosotros hacemos acá lo sabe todo el mundo. ¿Cómo hemos quedado como país? Terriblemente mal como país. O sea, aquí, bueno, ¿no? Y ustedes si algún día salen afuera lo van a sentir igual. ¿Cómo mira a un peruano afuera? Díganme. Usted va con su título y vaya afuera, a ver si es reconocido. No, hay mucho prejuicio. ¿Algunas notas finales, doctor Rojas Steven, sobre el tema que hemos Bueno, tratado? yo primero quisiera agradecerte profundamente. Esta opinión que he dado, yo sé que es polémica y quizás no le guste a muchas personas, pero si yo tuviera la oportunidad digamos, de hablarlo a medios masivos, lo haría igual, por el país, porque yo no aspiro a ningún cargo político, no quiero ser presidente, no quiero ser parlamentario, no quiero hacer nada. Yo soy un profesor técnico, pero me preocupa el país que yo nací, donde tengo mi familia, lo quisiera ver un país desarrollado, ¿no? Y no como observo, ¿no? O sea, ahora aquí ese hecho de decir orgullo de ser peruano, qué orgullo, digo yo, ¿no? Qué orgullo, o sea, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué como sociedad peruana, qué país hemos construido, ¿no? Para sentirnos orgullosos, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que la comida peruana es excelente en el mundo, sí, pero de la comida pues no se desarrolla un país. O sea, esa es la realidad. Si en el país tuviéramos una buena calidad de vida, tuviéramos una justicia eficiente, tuviéramos una buena jubilación, una buena educación, ahí uno se sentiría orgulloso. O sea, uno de las cosas que ha construido bien. No podemos sentirnos orgullosos de algo, de una fantasía. Y ese es el primer paso, darnos cuenta de eso y cambiar. Bueno, este es un mensaje para todos los peruanos y peruanas, o sea, ojalá podamos cambiar uno por uno nuestra forma de ser. Aquí al peruano no le podemos decir cosas, se enoja y mierda, somos reactivos, ¿eh? El peruano es sumamente reactivo. O sea, uno lo ve en reuniones, lo ve ahí en los chats, no sé, o sea, alguien dice algo y empieza, o sea, eso habla de nuestra poca cultura, de nuestro poco respeto al prójimo, a las personas que están al frente, no lo respetamos, ¿no? Y empezamos ahí la desvalorización y una serie de elementos y bajezas que no se dan en personas de países más desarrollados, son distintas, otra formación. Por eso sus países son como son. Incluso acá en otros países los chilenos son muy diferentes a los peruanos, completamente. O sea, y han construido su país de acuerdo a como son ellos, ¿no? Y nosotros también. Cada país construye lo que se merece en realidad. Y si queremos mejorar, primero mejoremos nosotros, uno por uno, ¿no? Eduquemos mejor a nuestros hijos, démosle valores, no le demos malos ejemplos, hagámoslos estudiar, hagámoslos que el niño ame el conocimiento, ¿no? Que no esté tanto en la farándula, no esté tanto en el tema de combate, que hay programas ahí, teleseries, y una serie de distracciones que no lo van a nutrir a esa persona de un pensamiento crítico, de un pensamiento informado, de una persona culta, no. Y eso parte desde la casa, ¿no? Y por eso el padre tiene que ser una persona que tenga un libro y estudie para dar ejemplo a su hijo. ¿Cuántos libros hay en las casas de los peruanos? Y si hiciéramos una encuesta y uno se va a dar cuenta, la verdad, el peruano no lee, apenas los titulares ahí, ¿no? Y por eso no sabe votar,
Por eso tiene los gobernantes que tiene. Claro, porque es muy interesado, vota lo que le conviene, ¿no? Pero mírenlo para criticar. Y ya el presidente se puso la vacuna, ya la otra se puso, y la verdad es que lo haría, la mayoría de peruanos haría lo mismo. Les apuesto cualquier cosa que a cualquier peruano, no cualquiera obviamente, hay un porcentaje honesto que es minoría, pero hay, ¿no? Pero en la mayoría de peruanos, si le dijeran, mira, tuviera la opción de ponerte al bolsillo 30 millones de pesos, como le pasó al presidente Toledo, ¿no lo harían? Le pregunto a las personas siempre, ¿eh? 30 millones de pesos, de dólares, ¿no? 30 millones de dólares, asegurando su familia y todo, imagínense. Si por una vacuna nomás se aseguran, imagínense lo que haría un peruano con una cantidad de dinero. Eso tenemos que cambiar. Eso tenemos que cambiar. Nuestra mente, nuestra forma de pensar, de ser más honestos como personas. Y ahí va a ir cambiando todo, porque vamos a hacer una colectividad más honesta, entonces vamos a elegir gente muy similar a nosotros, y no lo que tenemos ahora, que es producto de lo que somos actualmente. Pues. Bueno, muchas gracias por escucharme, profesor Aldo. ¿Cómo está? Buenas noches, mi querido doctor Rojas, Gustavo, buenas noches. Y en principio llegué un poquito tarde a la reunión, simplemente lo primero, desear pues que el doctor Walter Pérez Terrell se recupere lo más pronto posible porque lo necesitamos. En segundo lugar, doctor Rojas, Steven, quería hacer una consulta. Ha tocado un punto que, como usted mismo ha dicho, de repente causa polémica, y es el cambio de constitución, ¿no? Que es un tema que yo creo que ya se ha puesto sobre el tapete, ¿no? Independientemente de posiciones probablemente populistas de algunos candidatos y que realmente probablemente no entiendan bien o lo estén tratando de utilizar como caballito de batalla porque a una gran parte de la población se le ocurre que podría ser una salida para el país, ¿no? Usted se ha referido al hecho de que dentro del cambio de constitución, pues la educación debería subir a un 6%, por ejemplo, del presupuesto nacional, y que definitivamente pues esto haría que la parte tecnológica, todo lo que es ciencia, investigación, tendría muchas mejoras, ¿no? Yo creo que eso es correcto. Pero además yo creo que tendríamos que ir a una superestructura, ¿no? Que tendríamos que ir a un cambio de modelo, porque la constitución que tenemos, la constitución fujimorista, es un modelo neoliberal y que desgraciadamente ha hecho más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres, desgraciadamente en este país, y eso es concreto, eso es objetivo. O sea, no es necesario tener que ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, para darnos cuenta de que esa es la realidad concreta que nos sucede en este momento. Ahora, definitivamente, pues a mí me da la impresión que ese modelo institucionalizado con un papel llamado Constitución es la que produce pues esta sociedad consumista, esta sociedad que ve esto es guerra, en fin, todo lo que usted ha mencionado con mucha claridad, por supuesto, ¿no? ¿Considera usted, digamos, que dentro de eso cuestionaría el modelo económico? Porque también habla usted que tenemos un estado relativamente adormecido, amodorrado, digamos burocrático hasta decir basta, etcétera, etcétera. Pero eso no es culpa del propio Estado, sino es culpa de que el propio modelo neoliberal, que le quita la fuerza que debe tener el Estado para un control, produce lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿usted cree que la cosa debe venir de más arriba o probablemente solamente con el cambio de modelo de educación que estoy yo totalmente de acuerdo con que estamos amodorrados y que probablemente cada pueblo tiene el gobernante que se merece, ¿no? Pero no necesariamente tampoco es culpa de que nosotros merezcamos lo que elegimos, sino que nos han trabajado muy bien la mente, y no hablo de un chip que me han puesto en una vacuna, por supuesto, sino de un modelo que se ha encargado ya de ponernos de esta manera. O sea,
Mi pregunta sería esa, ¿no cree usted que hay que cuestionar todo, reevaluar todo y cambiar todo? Mire, muy interesante su pregunta porque, o sea, tengo conocimiento de que mucha gente quiere un cambio constitucional también para hacer un cambio de modelo como general, ¿no? Y yo, mire, tengo la siguiente percepción, ¿no? En todo mi discurso, incluso en otros ámbitos también, siempre me centro en el ser humano. En primer lugar, el ser humano. Si el ser humano no cambia, ¿ya? Por más que usted tenga un estado más amplio, más protector, ¿ya? Entonces, si el ser humano sigue siendo deshonesto, sigue siendo corrupto, ¿no? Ese estado va a colapsar. ¿Ya? Ese estado no va a llegar a desarrollar el país que quisiéramos, ¿no? Depende de la persona. Uno lo ve, o sea, cuando usted ve en un lugar donde lo controlan a una persona y ve trabajadores de la misma universidad del Estado, ¿no? Público, no le hacen nada, porque las cosas del Estado no es de nadie. Lamentablemente, si nosotros como sociedad fuéramos diferentes, ¿no? Obviamente un Estado, o sea, un Estado grande así sería excelente, siempre y cuando fuéramos distintos. Entonces, si nosotros no cambiamos, esto no va a funcionar. Para mí, miren, no se trata, miren, yo soy bastante admirador digamos, de los escandinavos, ¿no? Ellos han dado, digamos, ellos no son ni de derecha ni de izquierda. Ellos tienen una sociedad más social, obviamente con más derechos y todo, lo que todos queremos, pero también le da una apertura a la inversión, ¿no? Ellos saben de que el ser humano lo que necesita es buena educación, buena jubilación y buena salud. Tres cosas. Pero para conseguir eso ellos, ¿saben lo que hacen? 40% de impuestos. Alemania tiene el 40% de impuestos. Escandinavia le quitan la mitad del sueldo para financiarlo, ¿no? Y tiene una buena pensión y todo. En este país donde el 70% es informal, ¿no? No podemos hacer este tipo de cambios porque necesitamos formalizar a las personas. Y formalizar a las personas no significa echarlo de donde están ellos trabajando y como lo hacen algunos alcaldes, ¿no? Eso no es tener una visión. Las personas necesitan ganarse la vida, trabajar. Necesitamos primero crearles fuentes de trabajo, convencerlo de que van a tener beneficios, van a tener una serie de elementos, o sea, pero ellos necesitan fuentes de trabajo, inversión. Y si usted no tiene digamos, el apoyo de la gente que da los trabajos masivamente, que los corre, no va a lograr nada. O sea, aquí, el cambio de modelo, el modelo se necesita. Mire, cuando usted dice, por ejemplo, que en el hecho más pobre y los ricos más ricos, es cierto, pero ¿qué es lo que sucede? Yo le hablo ahora de Chile, por ejemplo, que ustedes saben, todos saben que Chile es el país más liberal que existe. El libre mercado acá, digamos, ha funcionado, pero ¿qué ha pasado con Chile? En los años 60 era un país pobre, mucho más pobre que Perú, ¿no? Y miren el lugar que está. Ahora, ¿eso de ahí lo ha hecho un sistema más estatal? No, lo ha hecho de mercado, ¿no? Los pobres son menos pobres ahora. Y los ricos son más ricos, obviamente. Ese es el estado neoliberal de mercado. ¿Por qué? Porque es un estado que regula las inversiones. Entonces, esa es la diferencia. Porque en Chile sucede lo que acabo de mencionar, que cuando el aparato estatal, cuando hay elementos que trabajan en el aparato estatal, ¿ya? Y uno lo puede ver en los gobiernos regionales, en los ministerios, en todo, se aprovechan de todo. Se llevan hasta papel higiénico, se llevan todo, o sea, se aprovechan, no quieren trabajar, le hacen paros, o sea, lamentablemente, como digo yo, si fuéramos diferentes, ¿no? Fuéramos otra sociedad,
Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente, ¿qué han hecho los países que más han desarrollado? Competitividad, ser eficiente, ser un tipo bueno en lo que hace. A ese le va bien. Y el que no, lamentablemente, pues el sistema se lo come. Eso pasa en Chile y pasa en muchos países. La persona que no es eficiente no se lo come el sistema, se empobrece, ¿no? Y el que es más capaz es el que le va bien y tiene buen pasar de vida, buen sueldo y todo. ¿Por qué? Porque se lo gana, se lo gana. O sea, un Estado regulador, eso es lo importante, un Estado sin corrupción. Porque si no regula, miren lo que pasa aquí. ¿Por qué creen que las mineras en el Perú está lleno de contaminación? Son gente, ¿y por qué cuando van a invertir en Chile tienen otros? Porque Chile tiene otros estándares, ¿no? Cuando van a invertir en Europa, ¿ustedes creen que contaminan como contaminan acá? No, porque tiene otros estándares. ¿Y por qué en el Perú no tiene los mismos estándares? Porque, señores, los empresarios no hacen las leyes. Los peruanos, que son comprados por los empresarios, todos hacen las leyes para que el empresario pues pueda aprovechar, porque el empresario, vuelvo a insistir, no tiene patria, el empresario quiere ganar, su trabajo es ganar dinero, y por lo tanto él invierte para ganar, es su dinero. Entonces, si el Estado lo regula como debe ser, si le conviene invertir bien, y si no, pues hay muchas empresas más. Pero ¿qué hace la viveza en el Perú? Se dieron cuenta que el peruano, pues, hay que darle el 10% nomás para que nos apruebe la licitación y listo. Se dan cuenta que todo depende del ser humano, de uno. Ningún sistema, así uno cambia un sistema más estatal, va a funcionar si el ser humano no cambia, ¿no? Y si es un sistema liberal de mercado, podría funcionar si hay gente honesta igual. Igual, miren Escandinavia. Miren el nivel de desarrollo que tienen, ¿sí? Un país más lejos, o sea, ahí hay una mezcla. Están como en los años 70, 80, que derecha, izquierda, que no. Racionalmente, ¿qué es lo que conviene al país? ¿No? Nos conviene una seguridad social para estar bien, nos conviene, eso lo hacemos, ¿no? Nos conviene abrir los mercados para que los productos bajen de precio. Los supermercados, cuando hay una amplia libertad, empiezan a la competencia, nos conviene, hagamos eso, así, ¿te dan cuenta? Sin dogmatismos, ¿no? O sea, y eso ha resultado, pero ¿por qué? Porque el escandinavo es un ser distinto. ¿O ustedes creen que está de fiesta todos los fines de semana, está mintiendo por allá, está en la criollada? No, porque un parlamentario en Holanda viene en bicicleta, se va, ¿no? Tranquilo y no está pensando en tener propiedades, en enriquecerse, porque es otra persona, educada de otra forma. ¿Se dan cuenta? O sea, todo se reduce a nosotros. Si nosotros fuéramos honestos, cualquier sistema funcionaría, el comunismo, todo, cualquiera, pero depende de nosotros. Mientras nosotros no cambiemos. Miren lo que le ha pasado a los países donde ha habido más Estado. Miren, honestamente, ¿qué ha pasado en esos países? No ha habido desarrollo. No ha habido desarrollo. ¿Por qué? Porque la misma gente tiene la culpa. El presidente Allende en Chile, un presidente socialista y todo, su misma gente le hacía paro, no quería trabajar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el trabajador tiene sus intereses. El empresario tiene, el trabajador, ojalá le paguen un buen sueldo y trabaje menos, ¿no? Ese es nuestro pueblo. Todas las sociedades nos movemos por ciertos intereses, todos tenemos intereses, ¿no? Pero en el caso económico, ¿no? Si no hay un Estado que regule, un Estado humano que le dé un bienestar al trabajador, ¿no? Le ponga reglas de juego claras y precisas al empresario para invertir, ¿no? Si no tenemos esa claridad y esa honestidad, todo se arregla con la coima, estimados amigos. Aquí en el Perú, todo se arregla por lo bajo, los conocidos, los amigos. Así es. Eso hay que reconocerlo, ¿no?
por ejemplo, en Chile, ¿no? Mire, la corrupción está en todas partes. ¿Ya? Yo hablo así de Escandinavia, qué sé yo, pero hay también, mínimo, pero existen esas personas. En Chile, miren, también hay su grado de corrupción, pero tienen vergüenza, lo hacen escondidas, ¿no? O sea, son gente que si te pillan una cosa, inmediatamente carta renuncia y listo, a la justicia. El peruano miente y miente, es capaz de salir a la televisión y desmentir, ¿no? Súper cara dura, o sea, ese tipo de personas somos nosotros. ¿Cuándo vamos a mejorar como sociedad? Cuando tenemos gente así. Somos así nosotros. ¿Quién no ha tenido a un conocido que nos ha mentido? Muchos, todos, o sea, es un humano, sí, pero no pues un porcentaje como tiene en el Perú una cantidad de gente. Y eso es lo que somos parlamentarios, ¿no? Cómo reciben las coimas, cómo se llevan el dinero, cómo engañan, o sea, eso no se ve en otros lugares, ¿no? No se ve un estado muy precario. Por ejemplo, yo estoy observando en este tema de la salud, que es lamentable, no hay dignidad para la persona. ¿Cómo puede ser posible que las personas estén con sus balones de oxígeno buscando, haciendo colas en las calles? Eso no se ve aquí, no se ve aquí. Ese no hay dignidad. La gente peruana es bien aguerrida, o sea, para hacer lo que hace, por tener un producto para su familia, no, eso le tiene que proveer el Estado, ¿no? El Estado tiene que hacer. Miren, cuando hay un Estado gerencial, fíjense la diferencia. Si fuera un mayor Estado, ¿no? Como está pasando en el Perú, que sé que para negociar, por ejemplo, las vacunas, tienen que estar levantándose a las 3 de la mañana para hablar con los chinos, qué sé yo, ¿no? Negociar así como se negociaba en el año 80, por ahí. Cuando hay en Chile, ¿por qué ustedes creen que tiene la mayor ahora y porque ha sido el primero y eficiente, todo? ¿Por qué? Porque hay gerencia en todo. Ellos contratan una empresa especial para hacer esto. No tiene por qué estar el presidente estando, digamos, o el ministro gestionando como si fuera un digamos, un mes parte, no sé, no. Porque hay empresas especializadas internacionales para esto. Que usted le dice, yo quiero esto y esto pago, y punto, así. No hay nada oscuro como acá. Es diferente la forma de pensar, ¿no? Entonces, en esas cosas, obviamente que la empresa lo hace mejor. En otras no. Por ejemplo, la salud. No podemos colocar en manos de los empresarios la salud. Por decir un ejemplo, la educación tampoco, ¿no? Ni nuestras jubilaciones tampoco. Porque el empresario no va a querer una jubilación buena para nosotros, él va a querer llenarse de bolsillos. Eso está pasando en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que racionalidad y hay que situarnos en la actualidad, ¿no? En la actualidad el mundo se maneja así. Somos un sistema interconectado. Todos nos necesitamos, ¿no? Todo. O sea, si nosotros nos llevamos mal con Estados Unidos, pues Estados Unidos nos va a bloquear. Poco inteligente. Hacerle por una tosudez ideológica, hacerle algo a un país tan poderoso es una tosudez ideológica que al final de cuentas el único perjudicado es el pueblo, las personas. Miren cómo se están viniendo las personas de Venezuela por una tosudez ideológica, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo. Ya no estamos en los años 60, la, la filosofía del espíritu trabajador, el indígena, la clase obrera, el pueblo. El pueblo le gusta la fiesta, le gusta, ojalá pues, le paguen un montón de plata para poderse viajar, divertir, y ese es humano, ¿no? Yo no critico eso, pero poca lectura, poco estudio, eso es en general. Y no tiene ni tiempo para eso, trabaja mucho, es muy explotado, no hay dignidad para el trabajador peruano, ¿no? Eso se observa, pero a diario en el Perú, ¿no? Lamentablemente se observa. Pero así como trabajan y todo lo explotan, igual también lo malgastan, ¿no? Generalmente es así. La fiesta, las costumbres que realmente no se observa en otras partes, en Perú lo tienen, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo cambiamos eso en nuestra educación? Muy pequeña, también.
Le agradecemos la participación del doctor Steven Rojas, del profesor Aldo Gil, y muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Estamos receptos a sus observaciones, comentarios y críticas, donde el público de nuestro país está partícipe y de forma abierta, ¿no? De participar de forma libremente. Este es un canal en el cual todos podemos hablar libremente de nuestra situación, de nuestra realidad. Es muy preocupante lo que usted ha expuesto, pero es la realidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias y no se olviden de darnos su like y suscribirse a este canal para seguir trabajando. Muchísimas gracias, estimados invitados.